Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras senadoras y los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 86 ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, presidente. Se abre la sesión del martes 9 de abril del año 2019, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión ordinaria del jueves 4 de abril de 2019 se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobada el acta, presidente. ¿Dónde está? Maribel, ¿ya estás ahí? Queda aprobada el acta. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro por el que comunica la vacante definitiva del cargo de magistratura propietaria generada por la renuncia del ciudadano Sergio Arturo Guerrero Olvera con motivo de su designación como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Junta de Coordinación Política. Continúe la Secretaría. Se recibió un oficio de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción por el que informa que la Comisión de Selección ha designado a la ciudadana Rosa María Cruz Lesbros como nueva integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción en sustitución del doctor Luis Manuel Pérez de Hacha. La Asamblea ha quedado enterada. Continúe la Secretaría. Se recibió del Congreso del Estado de Tabasco un oficio por el que remite acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión a reformar el uso horario que se aplica en el Estado de Tabasco. Se turna a la Comisión de Gobernación. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron 8 oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a las senadoras y los senadores promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Ley de Migración. Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Estudios Legislativos. Continúe la Secretaría. También se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 y adiciona un artículo 70 bis a la Ley de Migración para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Estudios Legislativos. Continúe la Secretaría. Asimismo, se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201, primer párrafo y 205, primer párrafo de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos primera. Continúe la Secretaría. De igual forma, se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite minuta con proyecto de decreto que declara el 22 de marzo de cada año como el Día Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. Ahorita vemos, hay uno de Corea. Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y Estudios Legislativos. Continúe la Secretaría. Del mismo modo, se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona un cuarto párrafo al artículo 159 de la Ley de Migración para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.
Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Estudios Legislativos. Continúe la Secretaría. También se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite minuta con proyecto de decreto que declara el 21 de marzo como el Día Nacional del Síndrome de Down para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. Oficio con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. De igual manera, se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que comunica el acuerdo de la mesa directiva sobre los días que se deberán considerar inhábiles durante el primer año de ejercicio de la 64ª legislatura de la Cámara de Diputados para suspender sus sesiones ordinarias por más de 3 días del viernes 12 al miércoles 17 de abril del año en curso. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si, conforme a lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, autoriza a la Cámara de Diputados a suspender sus sesiones ordinarias por más de 3 días del viernes 12 al miércoles 17 de abril del año en curso. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza a la Cámara de Diputados suspender sus sesiones ordinarias por más de 3 días del viernes 12 al miércoles 17 de abril del año en curso. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, presidente. En consecuencia, se autoriza a la Cámara de Diputados suspender sus sesiones ordinarias por más de 3 días, del viernes 12 al miércoles 17 de abril del año en curso. Pasamos al siguiente asunto. Se informa que en el salón contiguo se encuentra una delegación de representantes de la República de Corea, por lo que solicito a las senadoras y senadores, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Aníbal Ostoa, Indira Rosales, Erubiel Ávila y Daniel Gutiérrez Castorena, introduzcan a nuestros visitantes a este salón de plenos a fin de brindarles un saludo de bienvenida. Cumpla la comisión con su cometido, por favor. Allá están ya los coreanos. Solicitamos pueda agregarse a esta comisión el senador Américo Villarreal y la senadora Lili Telles para introducir al salón a nuestros visitantes. Se ruega a todas y a todos guardar silencio y poner atención. El Senado de la República extiende un saludo y les da la más cordial bienvenida a distinguidos invitados y visitantes representantes de la República de Corea,
que nos honran hoy con su presencia. Por eso, saludamos a Kim Sang-hee, presidenta del Grupo de Amistad Corea-México de la Asamblea Nacional de la República de Corea. Saludamos también a Kim Sam-hwa, vicepresidenta del Grupo de Amistad Corea-México de la Asamblea de la República de Corea. Saludamos a Lee Won-wook, parlamentario de la Asamblea Nacional de la República de Corea. Al excelentísimo señor Sang-il Kim, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Corea ante México. Ellas y ellos sostendrán diversas reuniones con legisladores y legisladoras mexicanas, mexicanos, a fin de fortalecer los lazos de amistad con este Senado de la República Mexicana. El Senado mexicano reconoce el liderazgo de su nación en el ámbito global, en materia económica, por lo que resulta de vital importancia su visita a este órgano legislativo. Habrá muchos temas de los cuales platicar. Los recibe y las recibe la primera legislatura paritaria de la historia de México. Asimismo, en este Senado de la República se dan diversos debates sobre la lucha contra la corrupción, sobre temas relacionados con el bienestar social, entre otros. Por lo tanto, agradecemos su visita, que será muy fructífera. Nos interesa mucho conocer su experiencia en materia económica, social y política, y de igual manera comunicarles lo que legisladoras y legisladores de diversas fuerzas políticas están proponiendo y realizando en nuestro país. Solicito a la comisión designada acompañe a nuestros invitados a la salida del recinto cuando ellos deseen abandonarlo. Muchas gracias, sean bienvenidas y bienvenidos.
El siguiente asunto del orden del día corresponde a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones. Solicito a la Secretaría de lectura los puntos resolutivos del acuerdo señalado. Doy lectura. Acuerdo. Primero, que la senadora Lucía Virginia Mesa Guzmán del Grupo Parlamentario de Morena se da de baja de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Segundo, que la senadora Elvia Marcela Mora Arellano del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social se da de alta como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y se da de baja de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. Tercero, que el senador Noé Castañón Ramírez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se da de baja de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez y se da de alta como integrante de la Comisión de Marina. Cuarto, que la senadora Eunice Renata Romo Medina del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social se da de alta como integrante de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Es cuanto, presidente. Está a discusión el acuerdo. Integración de comisiones. De no haber oradoras ni oradores, consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo referido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Aprobados los acuerdos por los que se modifica la integración de comisiones. Comuníquense. Siga la Secretaría. Se recibió un oficio de la Junta de Coordinación Política con el que se comunica que el ingeniero Javier Jiménez Espriu, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comparecerá ante la Comisión del Ramo el día de hoy a las 17 horas en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. La Asamblea ha quedado enterada. Continúe la Secretaría. Tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos en este apartado de dictámenes. En este caso, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción segunda del artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa en materia de diagnóstico nacional de infraestructura educativa. El dictamen se encuentra disponible en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen referido. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, presidente. Por lo tanto, se concede el uso de la palabra al senador Rubén Rocha Moya para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Educación en términos del artículo 196 del reglamento, hasta por 10 minutos. Adelante, rector. Muchas gracias, senador presidente. Bajar tantito. Ahí está bien. Compañeras senadoras, compañeros senadores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a presentar con su venia una iniciativa, es un dictamen de la Comisión de Educación sobre una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo de la fracción segunda del artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, presentada por el senador Manuel Añorbe Baños del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La fracción segunda, a la cual se adiciona un párrafo, es referida a un sistema de información del estado físico de las instalaciones que forman el INFE. El INFE es el Instituto Nacional de es Infraestructura Nacional Física Educativa. Esta se adicionaría con un párrafo que dice así:
El sistema de información a que se refiere esta fracción será de observancia general para las dependencias y entidades de la Federación, las entidades federativas y los municipios que destinen recursos a la atención de las necesidades de la INFE, que es la infraestructura física educativa pública. La gran pertinencia que tiene este pequeño párrafo es, primero, como lo dice el texto del párrafo, que sería de observancia general. Esto lo convierte en un referente general y nacional para estos efectos. ¿Y ello qué va a hacer? Lo que va a permitir es que sea eficiente la coordinación entre las dependencias que invierten recursos. Luego va a evitar, aquí es esto lo importante, va a evitar duplicidades, sobre todo en funciones y particularmente en recursos. Ocurre ahora, esto lo observó y lo explica en su exposición de motivos el senador Añorbe, que hay un descontrol en este sentido, que lo que ocurre muchas veces es que se gasta dinero del erario público al margen de cuál sea la dependencia que lo hace, cuando antes ya lo ha atendido una dependencia distinta, diferente. Pues se trata de uniformar criterios, coordinarse las dependencias, evitar duplicidades y atender mejor la infraestructura física de nuestras escuelas, pues para que tengan mejores condiciones de trabajo los educandos, los profesores, en general la comunidad escolar. Pido a la mesa, por favor, que se inscriba íntegramente este dictamen en el libro de debates. Y aprovecho, presidente, ese mesa directiva, aprovecho este minuto que me queda para informarles. Tenemos 12 iniciativas turnadas a la Comisión de Educación de reformas a la Ley General de Educación. Tengo más tiempo, muchas gracias. Pero voy a usar muy poquito, muy amable. Muchas gracias. Cuenta con 10 minutos, senador, para hacer la exposición del dictamen. Así es de que tiene tiempo. Adelante. Muy amable, muchas gracias. Estas iniciativas turnadas a la Comisión de Educación y que se refieren a adiciones, reformas a la Ley General de Educación, las valoramos en el seno de la comisión y resolvimos que en tanto estamos en el proceso de reforma educativa, en este momento la reforma constitucional en materia educativa y luego sería la reforma secundaria, en donde trataríamos el tema de la Ley General de Educación, que esperáramos a dictaminar cada una de estas iniciativas que nos han llegado a la comisión, hasta en tanto entremos a la reforma general de las leyes secundarias en materia educativa, para que no estemos en este momento tomando particularidades de la Ley General de Educación y que luego integremos todas las iniciativas, entre ellas las que nos pudieran llegar del Ejecutivo Federal. Solicitamos para eso, tomamos un acuerdo en la Comisión de Educación de que aplazaríamos el dictamen de estas iniciativas, como les digo, para cuando estemos en la reforma educativa. Solicitamos a la mesa directiva nos autorizara a aplazar la dictaminación. Y a través de este oficio, la mesa directiva nos ha autorizado que podemos aplazarlo hasta por 365 días, lo que no vamos a necesitar. Seguramente que va a ser mucho más pronta
la reforma en materia educativa en las leyes secundarias. Por lo tanto, quiero tan solo pedirles comprensión a mis compañeras y compañeros senadores que han turnado estas iniciativas para que nos permitan sean abordadas con la metodología que les he explicado. Y me refiero a la senadora Delfina Gómez Álvarez, al senador Salomón Jara Cruz, a la senadora Leonor Noyola Cervantes, de quien tenemos 2 iniciativas, al senador Erubiel Ávila Villegas, a la senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, a la senadora Sacil de León, a la senadora María Leonor, ya me referí que tenemos 2 iniciativas de ella, al senador Primo Doté Mata, al senador Raúl Paz Alonso, a la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, de quien tenemos 2 iniciativas, y al senador Casimiro Méndez Ortiz. Quise, por atención, así lo decidimos en la comisión, pedirles a ustedes paciencia y que nos comprendan con la metodología que hemos usado. Por lo tanto, he querido mencionar los nombres de todos ustedes, estimadas y estimados senadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rocha. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Manuel Añorbe para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos en términos del artículo 196 del reglamento. Con el permiso de la presidencia, hoy vengo a esta tribuna a presentar este dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos que me honro presidir. En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Educación, quienes aprobaron por unanimidad esta iniciativa que presenté el periodo ordinario pasado. Con esta reforma a la Ley General de Infraestructura Física Educativa, se busca mejorar la calidad de las escuelas en todo el país, dotando de colegios dignos y seguros a nuestras niñas y niños. O sea, que todas las escuelas sean iguales. No es secreto que para nadie el abandono en el que se encuentran las escuelas de muchas localidades del país. De igual manera, todos reconocemos en la educación el principal motor del desarrollo social, económico y cultural de una sociedad. Por eso es de vital importancia promover que haya más escuelas, pero más importante es que las existentes sean dignas y con instalaciones de calidad. Esta reforma busca establecer que el diagnóstico de la infraestructura física educativa, elaborado por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, sea de observancia general para las dependencias y entidades de la Federación, las entidades federativas y los municipios que destinan recursos a la atención de las necesidades de infraestructura física de las escuelas de educación pública. Con esto se dispone de un referente único nacional para homologar los criterios de planeación, implementación y evaluación de los programas y los proyectos orientados a mejorar las condiciones físicas y de equipamiento de las escuelas. Asimismo, se logra ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura física educativa y con ello fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucionales para evitar la duplicidad de actividades en materia del mejoramiento de la infraestructura física de los planteles educativos de educación pública. Señoras y señores, con este dictamen se busca abatir el abandono que históricamente existe en nuestras escuelas, haciendo más eficiente el trabajo del gobierno y el ejercicio del gasto. Apoyar la educación es apoyar el desarrollo de nuestro país y con ello forjar un mejor futuro para nuestros hijos. Por todo esto, pido su apoyo en la aprobación de este dictamen y agradezco nuevamente a la comisión y a sus integrantes, a la Comisión de Educación de este Senado de la República. Por su apoyo y atención, muchas gracias.
Gracias, senador Añorbe. Está a discusión en lo general. Debido a que el dictamen consta de un solo artículo, se dará la discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Se han inscrito los siguientes oradores: María Leonor Noyola, del PRD, Rogelio Israel Zamora, del Partido Verde, y Nancy de la Sierra, del Partido del Trabajo. Tiene la palabra la senadora María Leonor Noyola. Adelante, senadora. Con su permiso, señor presidente, compañeras senadoras y compañeros senadores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito hacer el posicionamiento correspondiente al dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 de la Ley de Infraestructura Física Educativa. Comparto con ustedes que con aval del Grupo del PRD he presentado diversas iniciativas en materia de accesibilidad y gratuidad en la educación con el fin de que se prohíban las cuotas voluntarias, de que se castigue penalmente a los funcionarios públicos que las cobren y particularmente una iniciativa que propone que se establezca en el texto de la Constitución Federal y la Ley General de Educación que los recursos financieros, humanos, materiales y de infraestructura sean suficientes para que se garantice la educación gratuita en nuestro país, debiendo abarcar todos aquellos aspectos que formen parte de la educación de todas las personas. En este sentido, como lo establece el dictamen, actualmente existe una disparidad en la calidad de la infraestructura educativa entre las distintas entidades federativas. Es por esta razón que comparto el sentido del dictamen que se somete a la consideración del Pleno de esta alta soberanía, pues contribuye a que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno mejoren la infraestructura de las escuelas y consecuentemente tengamos una educación de calidad y en mejores condiciones. En términos de lo previsto en el artículo 3 de la Constitución Federal, que establece que la obligación para el Estado de garantizar la calidad en la educación de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura educativa garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Por todo lo anterior, vengo a posicionar en favor de dicho dictamen que adiciona un párrafo al artículo 19 de la ley que nos ocupa, en el sentido de que el sistema de información educativo será de observancia general para las dependencias y entidades de la Federación, las entidades federativas y los municipios que destinan recursos a la atención de las necesidades de la infraestructura física educativa. Por su amable atención, muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Leonor Noyola. Tiene ahora la palabra el senador Rogelio Zamora, del Partido Verde Ecologista. Hola. Con su venia, presidente. Gracias. Compañeras y compañeros senadores, cuando se hace una reforma en materia educativa, creo que siempre es conveniente regresar a los principios, a las bases del sistema educativo nacional. Y creo y estoy seguro que esta reforma que estamos por realizar, a los que va a beneficiar más es a los estudiantes, y por eso en el Partido Verde Ecologista nos da gusto pronunciarnos a favor de este dictamen. La infraestructura física educativa se refiere precisamente a eso, a los bienes muebles e inmuebles que están destinados a la educación impartida tanto por el Estado como por los particulares en el marco del sistema educativo nacional, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación. Para tal efecto,
actualmente se cuenta con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, encargado de la construcción, del equipamiento, del mantenimiento, de la rehabilitación, del refuerzo, de la reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio educativo nacional. Dicho instituto tiene entre sus atribuciones crear y actualizar permanentemente un sistema de información del estado físico que guardan las instalaciones que forman dicha infraestructura educativa. La ley vigente en esta materia indica que esta labor se debe realizar de manera coordinada y en colaboración con las autoridades locales con 5 finalidades o 5 objetivos que yo observo. Primero, recopilar información sobre el estado físico de la infraestructura educativa a nivel nacional. Segundo, disponer de los recursos necesarios y suficientes de acuerdo con el presupuesto autorizado. Tercero, para clasificar, analizar, interpretar y resguardar la información recopilada. Cuarto, para realizar acciones de diagnóstico y pronóstico relacionadas con la infraestructura física. Y quinto, definir acciones de prevención en materia de seguridad sísmica, estructural y de mantenimiento. En este sentido, el dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas busca que el sistema de información antes referido sea de observancia general para las entidades de los 3 niveles de gobierno que destinan recursos a la infraestructura educativa. Esta sencilla medida favorecerá la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos destinados a la infraestructura escolar, permitiendo que el gobierno mexicano cumpla con su función de garantizar el derecho fundamental de la educación en las mejores condiciones posibles. Asimismo, permitirá mejorar la aplicación de recursos para la prevención estructural, de modo que las instalaciones escolares sean seguras para estudiantes, también para los maestros y el personal educativo, en caso de sismo o de cualquier emergencia. Por estas razones, como comentaba en un inicio, nosotros en el Partido Verde estamos a favor de este dictamen y queremos recordarles que siempre que hagamos una reforma en materia educativa, en el centro de la misma se encuentre principalmente, antes de cualquier otro interés de cualquier otro organismo, sea público o privado, siempre esté por encima de todo el interés de los estudiantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Nancy de la Sierra, del Partido del Trabajo. Con la venia de la presidencia, muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Efectivamente, el estado físico de las instituciones educativas en nuestro país es deplorable. Entre más alejada se encuentra esta escuela, en todo el país, más precarios son los servicios con los que cuenta. Es preciso tener información que permita al gobierno federal contar con todos los elementos para que las instituciones educativas en el país mejoren el estado físico y garanticen las condiciones básicas que permitan a todos los estudiantes un ejercicio digno del derecho humano que es la educación. Con esta iniciativa que se somete a consideración de esta soberanía, se pretende crear y actualizar permanentemente un sistema de información del estado físico de las instalaciones que forman la infraestructura física educativa en colaboración y coordinación con autoridades estatales y locales. Aunado a lo anterior, mediante esta iniciativa de reformar, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 constitucional que ordena: el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales, los métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen al máximo logros de aprendizaje en los educandos, cosa que en la actualidad no está ocurriendo. Por ello, los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoyamos el presente dictamen y, en consecuencia, votaremos a favor.
Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Nancy de la Sierra. Ahora tiene la palabra el senador Casimiro Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, yo creo que uno de los más interesados, de los más preocupados en el tema educativo en este Parlamento sería yo como maestro frente a grupo. Día con día en nuestras oficinas sobre el tema educativo, fácil recibimos algunas 15, 20 solicitudes. Yo en lo personal me sorprendo sobre las condiciones en las que se encuentran las escuelas de mi estado, Michoacán, las condiciones tan pésimas. No es posible que en pleno siglo XXI, no es posible que después de que se aprobaron reformas de gran calado, todavía nuestras escuelas sigan en condiciones cubriéndose con hules, con plásticos, con láminas de cartón, sin sanitarios, sin luz, y que sobre todo esta carga, por mucho que se le pretenda sancionar a los padres de familia por el hecho de solicitar cooperaciones, se pretenda sancionar a maestros o directivos por solicitar cooperaciones a padres de familia, por subsanar el desastre educativo que dejaron por tantos años los gobiernos neoliberales, todavía pretenda observársele esto a los maestros, es inconcebible. Yo como maestro frente a grupo, sí me pregunto, ¿qué hicieron los gobiernos pasados con la infraestructura escolar? Mi invitación sigue abierta. Cuando quieran, cuando puedan, visitemos algunas escuelas de Michoacán, que es lo más próximo, cercano que tengo. Tal vez en los otros estados la infraestructura educativa esté en buenas condiciones, pero les invito a mi estado, Michoacán, a la escuela que quieran, que podamos escoger y hagamos un recorrido. Es increíble que haya gobernadores que utilicen los recursos públicos para promover su imagen, que haya gobernadores que utilicen helicópteros para transportarse y que en las escuelas nuestros niños no cuenten con luz, con agua, con drenaje. Honestamente, esta situación me parece un atentado a los derechos más elementales de nuestros niños. Es inconcebible, es increíble. Y yo como maestro he trabajado en escuelas donde sí hemos carecido de los elementos más básicos y saludamos este dictamen, pero ojalá que nos tomemos la palabra. De repente hacemos comisiones para visitas al extranjero por determinados temas. Hagamos alguna comisión para recorrer las escuelas del país y verán que es heroica, que es titánica la labor que emprenden las maestras y los maestros de México, y todavía se les pretendía evaluar con exámenes punitivos. Es increíble, y sobre todo la labor titánica también de nuestros niños y nuestras niñas. Se me ocurre ahorita en estos momentos un municipio de Michoacán, Paracho. Es uno de los lugares más fríos del estado, y hay escuelas, bueno, se puede decir escuelas porque están allá sentados los niños, pero no porque tengan paredes, no porque tengan calefacción. Y bueno, me sorprende mucho que se haya destinado incluso tanto recurso en el sexenio pasado para promover la imagen
o para promover un proyecto educativo como fue la mal llamada reforma educativa y se haya descuidado tanto, pero tanto, la infraestructura de nuestros niños y de nuestras niñas en México. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Casimiro Méndez. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes, en lo general y en lo particular, quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí está suficientemente discutido, presidente. Muchas gracias. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Señor presidente, conforme al registro electrónico, se emitieron 93 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción segunda del artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa en materia de diagnóstico nacional de infraestructura educativa. Se remite a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Senador Añorbe, no, ya no. Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe detallado de la recepción de la aeronave José María Morelos y Pavón. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado del día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría de lectura a su parte resolutiva. Como lo indica, señor presidente, doy lectura a la parte resolutiva del dictamen. Acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que rinda un informe detallado de la recepción de la aeronave José María Morelos y Pavón. Segundo, se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una investigación de todo el proceso de adquisición y equipamiento de la aeronave Boeing 787 llamada José María Morelos y Pavón, con el fin de transparentar el uso de los recursos públicos destinados a la misma. Es cuanto, señor presidente. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al senador Higinio Martínez para presentar el dictamen a nombre de la comisión. En términos del artículo 196 del reglamento, hasta por 10 minutos. El senador Higinio Martínez podrá presentar los 4 dictámenes si así lo decide. Gracias, presidente. En efecto, si me autoriza hablar, presentar los 4 dictámenes, que la Comisión de Comunicaciones y Transportes de este Senado aprobó en días recientes. De varios que teníamos en la agenda, esta comisión rechazó 7 y decidió aprobar 4, que son puntos de acuerdo, El primero, el que acaba de darse lectura, su contenido medular, que es un punto de acuerdo que presentó la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, en donde se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que nos dé, y otras autoridades competentes, a que remitan a esta soberanía un informe sobre el costo total del avión presidencial, así denominado José María Morelos y Pavón, y el estado en que se encuentra o que se recibió la misma. Me parece que es de información pública, pero lo que necesitamos es, en el Senado así lo aprobó, así lo consideró la comisión, que la propuesta del Partido del Trabajo era correcta, y si se aprueba este exhorto, será dirigido a la Secretaría de Comunicaciones. Quiero decir que este exhorto se aprobó en la comisión por unanimidad. Ese es el sentido de este dictamen: pedir a la autoridad federal, a través del SST,
nos informe sobre este bien propiedad de la nación, el costo y las condiciones en que se recibió. Y aprovecho para poder comentar brevemente sobre los otros 3 puntos de acuerdo que se han presentado. Uno de ellos es un punto de acuerdo que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar y a determinar si la concesión a favor de la concesionaria Autopista Tuxpan-Tampico SADCB del 3 de noviembre del 2014 para construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 años la autopista de altas especificaciones Tuxpan-Tampico tiene por objeto la utilidad pública. Esto lo presentó el Partido Verde Ecologista de México. Es un punto que requiere nada más información para que las autoridades locales que tienen que ver con los municipios en donde pasa esta autopista tengan la información acerca de la utilidad pública de esta autopista. El tercer punto presentado por Acción Nacional, por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se refiere a un exhorto al gobierno federal, que así lo hemos visto nosotros que se ha pronunciado, para que garantizar el acceso al Internet en todo el territorio nacional. Eso es un compromiso que ha hecho el gobierno federal, pero la Comisión de Comunicaciones y Transportes consideró que no sobraba el exhorto que presenta Acción Nacional para que se garantice el acceso al Internet en todo el territorio. Entonces, ese es el punto de acuerdo que se aprobó también por unanimidad. Y finalmente, un punto de acuerdo que es presentado por el Partido del Trabajo, que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que emprenda acciones necesarias junto con la operadora de autopistas Ayula para que se creen esquemas tarifarios o exenciones de pago a residentes tendientes a otorgar beneficios de peaje. Este es un caso que se repite en varias entidades donde se construye una autopista, por supuesto de paga, y hay un núcleo poblacional que al ser construida esa autopista se afecta porque ahora tiene que usar esa autopista en lugar de que en tiempos previos a la construcción de la autopista circulaba libremente. Entonces, es un exhorto para que el núcleo poblacional que se ve afectado por la construcción de una autopista y que para usarla tiene que pagar lo mismo que la gente que va por otros lados, pueda ser, no estamos llamando que sea beneficiada, pueda ser beneficiada con algún tratamiento especial en este asunto, porque, insisto, este tipo de autopistas sí llega a provocar que en algunos grupos poblacionales tenga que pagar por fuerza autopista cuando antes llegaban por la vía libre. Entonces, esa es la consideración de los 4 puntos de acuerdo que están presentados. Por obvio del tiempo, me he permitido dar las consideraciones generales por qué la Comisión de Comunicaciones y Transportes ha aprobado en su comisión por unanimidad estos exhortos y los cuales los presentamos a ustedes. Ojalá pudieran coincidir con la comisión, que no tiene ningún problema en que sí los aprueban por unanimidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Higinio. Tiene la palabra en la discusión la senadora Nancy de la Sierra. Ella es la... Con el permiso de la mesa y la presidencia, pues como ustedes saben, el pasado 3 de diciembre, el avión presidencial Boeing 787 José María Morelos y Pavón salió con destino a California tras el anuncio de que será puesto a la venta para la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este Boeing fue utilizado para el transporte del Ejecutivo Federal desde el 3 de febrero de 2016, de acuerdo con información de la Sedena, y costó $125.4 millones, equivalente, según el tipo de cambio, a 2.549.383 millones de pesos. La aeronave llega al Aeropuerto de Logística del Sur de California, de acuerdo con el fabricante, porque es el lugar idóneo para darle mantenimiento y servicio y preservar la aeronave. Sin embargo, el mismo lunes de aquel entonces, un medio de comunicación hizo pública la investigación donde se detallan escandalosos y suntuosos artículos que sirvieron para equipar la aeronave, tales como, lo voy a citar. El documento señala que se instalaron muebles, una sala, una recámara, ambos a la medida, en un costo de 264.29 millones de pesos. Los asientos tuvieron un costo de 162.64 millones de pesos. Para la cocina y sus componentes se pagaron 60.99 millones de pesos. La tapicería y la alfombra del avión salieron en 40.66 millones de pesos. Las chapas de madera que se usaron costaron 20.33 millones de pesos, mesas, puertas, cierres, hardware, salieron aproximadamente en la misma cantidad. En noviembre de 2013, el gobierno firmó un contrato de 1.646.77 millones de pesos con una empresa estadounidense para la adquisición del equipamiento para la cabina de la aeronave presidencial. Esto, y quiero dejarlo muy claro, se señala en la investigación. Es por eso que el Partido del Trabajo en el Senado considera urgente y necesario para la correcta puesta en venta saber exactamente cómo fue el proceso de adquisición, en qué condiciones fue recibido y cuánto costó dicho avión Boeing 787 en el sexenio de Felipe Calderón y cuánto costó el equipamiento y en qué condiciones fue entregado al gobierno del expresidente Peña Nieto. El avión presidencial es patrimonio de todas y todos los mexicanos. Es por eso que solicitamos se transparente todo el proceso de adquisición desde su inicio hasta el final y tengamos la certeza y transparencia en el manejo de un bien que pertenece al pueblo mexicano. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea exhortar respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que rinda un informe detallado de la recepción de la aeronave José María Morelos y Pavón y a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una investigación de todo el proceso de adquisición y equipamiento del mismo, con el fin de transparentar el uso de los recursos destinados para la misma. Asimismo, les informo que el Partido del Trabajo acompañará los 4 exhortos que presenta el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Honorable Asamblea, se abre un receso en nuestra sesión ordinaria para realizar la sesión solemne con el objeto de recibir la visita del señor Javier Bettel, primer ministro del Gran Ducado de Luxemburgo. No deje el protocolo y regresa a reinstalarlo.